En la vida del Éxodo, Dios aceptaba la sangre de animales para el perdón de los pecados y se comía la carne del cordero sacrificado. Con la Eucaristía es el mismo Hijo de Dios quien, como el Cordero Pascual, entrega su sangre para el perdón perpetuo de los pecados y de esta manera nos da su cuerpo sacrificado para gozar de la vida del Eterno y así prepararnos para la resurrección de los muertos y la vida eterna. Bienvenidos una vez más a este encuentro donde trabajaremos el capítulo 14, versículos del 1 y siguientes. Si nos fijamos en la lámina, tenemos una imagen de cómo era sacrificado el Cordero Pascual, pero también tenemos a Jesús, el Dios invisible que, haciéndose el Verbo encarnado en el vientre de María, ahora toma condición humana semejante al del hombre, y no conforme con la condición humana del hombre, decide quedarse en un pan. Por eso Jesús es el pan vivo bajado del cielo, y de esta manera se cumple su promesa que nos da a través del evangelista Mateo en el capítulo 28, versículo 20, donde nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque te haces presente en el universo entero, en el mundo entero. En todo templo católico te haces presente en el pan. Tú eres, Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Juan capítulo 6, versículos del 51 al 53, nos recordará que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y es más, Él nos dice: el pan que yo les doy es mi carne y la doy para vida del mundo. Bienvenidos a este encuentro. Antes les invito a que nos pongamos en actitud de oración y lo haremos con el Salmo 98. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entonen al Señor un canto nuevo, pues obró maravillas. Suya fue la salvación, obra de sus manos, victoria del Santo. El Señor trajo la salvación y reconocieron los pueblos que Él es santo. Renovó su amor y lealtad a Israel. Han visto los extremos de la tierra la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera con gritos de alegría. Canten salmos al Señor tocando el arpa. Aclámenlo con cantos y música. Aclamen con trompetas y con cuernos al Señor nuestro Rey. Óigase el clamor del mar y de toda su gente, de la tierra y sus pobladores. Aplaudan juntos los ríos y alégrense los montes, delante del Señor que ya viene a juzgar la tierra. Juzgará con justicia al universo y según el derecho a las naciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, Padre de bondad, hoy queremos elevarte un canto nuevo. Hoy queremos reconocer las maravillas que tú has hecho por la humanidad entera. Hoy vemos, Señor, la victoria de tu Santo, Jesús, el Cristo, tu ungido, tu amado, el que está sentado a tu derecha. Sí, Señor, tal vez nuestro corazón no sea capaz de entonar una melodiosa canción, una melodiosa oración, pero queremos decirte que tú eres el Dios omnipotente, que tú eres el Dios rico en misericordia, que tú eres el Dios infinitamente amoroso por el ser humano. Gracias, Papá del Cielo, por regalarnos a tu Hijo Jesús. Lo viste venir al mundo en espíritu. En el seno de María tomó condición de hombre, y no conforme con esa condición de hombre, lo
quisiste dejar presente en un pan. En el Señor podemos tenerte eternamente. En el Señor podemos contemplarte en cada Eucaristía. En el Señor podemos mirar tu rostro. Y por Él, Señor, y en Él te adoramos. Y gracias a Jesús llegamos a ti. Gracias, Papá del Cielo. A ti, Señor Jesús, gracias por esta labor de reconciliar al Padre con el pecador. Gracias, Jesús, por entregar tu sangre en la cruz. Gracias, Jesús, por cargar con nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque tu muerte nos da vida y vida eterna. Gracias, Jesús, porque cuando expiraste tu último aliento de vida, no solamente entregaste tu espíritu al Padre, sino que con él entregaste tu amor y entregaste a la humanidad entera. Gracias, Jesús, por cargar con nuestras culpas. A ti, Santo Espíritu de Dios, te queremos alabar, porque eres el que nos regala una experiencia con el Padre, una experiencia con el Hijo. A ti, Espíritu Santo, te alabamos porque tú nos santificas. Grande eres, loado eres, Santo Espíritu de Dios. Eres puro, eres santo, eres lo mejor que procede del Padre y del Hijo. Eres quien con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Santo Espíritu de Dios, tú eres el yugo de Cristo, sé también nuestro yugo. Tú eres la fortaleza de Cristo, sé también nuestra fortaleza. Tú que abrazas y unges con santidad a Jesús, ven también a la humanidad entera, ven también a la humanidad empedernida en el pecado, y abrázanos y santifícanos. Haznos santos como tú eres santo, Espíritu de Dios. Haznos santos como tú eres santo, Espíritu de Dios. Haznos santos como el Padre es santo. Haznos santos como Cristo es santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Madre de bondad, María Santísima, también te pedimos que nos acompañes y que intercedas por nosotros, para que nosotros, a semejanza tuya, también podamos decir: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Marcos, capítulo 14, versículo 1 y siguientes. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera cómo detener a Jesús por astucia y darle muerte. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania comiendo en casa de Simón el leproso. Llegó una mujer con un frasco como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos, muy enojados, se decían entre sí: ¿a qué se debe este derroche de perfume? Se podía haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres, y reclamaban contra ella. Pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Es una buena obra la que hizo conmigo. En cualquier momento podrán ayudar a los pobres, puesto que siempre los hay entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer hizo lo que le correspondía, pues con esto se anticipó a preparar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en todas partes donde se anuncie el Evangelio, en el mundo entero, se contará también en su honor lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús.
Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Jesús contestó. Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, y donde entre, digan al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está mi pieza para celebrar la cena de Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amoblada y alista. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12, y cuando estaban a la mesa comiendo, les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron y empezaron a preguntar uno por uno: ¿Soy yo? Él les respondió: Es uno de los 12, y que conmigo mete la mano en el plato. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió, y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: Esto es mi sangre, sangre de la alianza, sangre que será derramada por una muchedumbre. Sepan que yo no volveré a beber del jugo de la uva hasta el día que beba vino nuevo en el reino de Dios. Una vez cantados los himnos, se fueron al cerro de los Olivos, y Jesús les dijo: Todos ustedes caerán esta noche, y no sabrán qué pensar de mí, y se cumplirá lo que dice la Escritura: Heriré al pastor, y sus ovejas se dispersarán. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: Te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de Marcos nos habla sobre la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. ¿Recuerda usted que decíamos que vamos a trabajar este capítulo 13, capítulo 14, a la par con el capítulo 12 del texto del Éxodo? Pues vamos al Éxodo. En el capítulo 12 del Éxodo, Dios nos da las indicaciones cómo se ha de celebrar la fiesta de la Pascua. Y decía: sacrificarán un cordero de 1 año de nacido, un cordero que no tenga mancha ni defecto, es decir, un cordero de pelaje totalmente blanco, un cordero que no tenga defecto, que no tenga enfermedad alguna. La Pascua, que significa paso de Dios, es la que celebraban los judíos, el Pesach, ese paso de Dios cuando el mismo Señor en persona los libera de la esclavitud
de la opresión, les libera de esa opresión egipcia que vivían los israelitas. Ciertamente, ciertamente hay que decir que el pueblo israelita como que estaba acostumbrado a esa opresión, porque habrá un momento en que decía, cuando éramos esclavos teníamos carne y pan. Ahora que estamos en el desierto, no tenemos carne, no tenemos pan, no tenemos agua. Algo parecido a nuestra realidad. Nosotros también como que vivimos conformes, como que vivimos acostumbrados a nuestra esclavitud espiritual, como que vivimos acostumbrados a esa esclavitud, a esa opresión que ejerce el pecado sobre nosotros. La fiesta de la Pascua es una unión de dos fiestas. En el Éxodo, Dios había dado la disposición de que para la fiesta de la Pascua se junte también la fiesta de los panes ácimos. Y esta fiesta, ahora unión de la Pascua y de los panes ácimos, se hace una sola celebración en honor al paso de Dios por el pueblo israelita. Así lo confrontamos en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 6. Pascua también es la selección del Cordero sin mancha. Y volvemos al texto del Éxodo capítulo 10. Dios había dado la disposición al pueblo israelita por medio de Moisés que el día 10 del primer mes llamado Nisán se tome un cordero y se lo reserve hasta el día 14 de Nisán. Y luego, esa tarde de Nisán, lo sacrificaban al cordero y la sangre lo comían asada. La carne lo comían asada y lo comían también con panes ácimos y con lechugas. La carne del cordero tiene el mismo paralelo con el cuerpo de Cristo. Los panes ácimos significan el pan de la miseria, porque hay que tomar en cuenta que cuando Israel era esclavo de los egipcios, sus opresores únicamente le daban pan sin levadura, esto con la intención de que demore la digestión en el organismo del israelita y así pueda tener más tiempo para trabajar y menos tiempo para comer. Deuteronomio capítulo 16, versículo 3 nos muestra que ese pan ácimo es el pan de la miseria. Pero el pan ácimo también representa el apuro con el que tuvieron que comer la cena los israelitas la noche en que iban a ser liberados. La fiesta de la Pascua también nos recuerda la liberación que año tras año es celebrada, ahora ya como una gran solemnidad, como una gran fiesta. Y así lo encontramos al final del capítulo 12 del libro de... También en Marcos capítulo 14 nos muestra Jesús que una mujer viene a entregar su amor. Pero ¿qué tiene que ver esto de que la mujer unge los pies a Jesús? Primero, que la unción que hace la mujer en los pies de Jesús es un signo de consagración a Dios, ya que en el texto del Éxodo, capítulo 30, versículo 31, vemos que una persona podía ungir a otra persona derramando aceite consagrado sobre la cabeza y eso significaba de que está separado para Dios. Lo que no se aceptaba es que una misma persona pueda ungir aceite sobre su propia cabeza en signo de unción. El hecho de que la mujer unge los pies a Jesús también tiene que ver el lavatorio, tiene que ver la humildad, tiene que ver con la acogida, con la cordialidad que el dueño de casa estaba en la obligación de dar
a las personas que llegaban a visitar. Mire que lavar los pies, dar un beso, ungir la cabeza con aceite era una obligación de Simón el leproso, y este hombre, como dueño de casa, no lo había hecho con Jesús. Por eso Jesús le va a decir: Simón, tú no me has ungido, tú no me has dado un beso, tú no has lavado mis pies, en cambio esta mujer sí lo ha hecho. La mujer unge a los pies también como una preparación para la sepultura de Jesús. Y ahí encontramos la humanidad de Jesús una vez más. También hay que tomar en cuenta que en aquella época, cuando el rey o cuando algún hombre potentado moría, era común que se embalsame el cuerpo. Y ahí es como vemos a Jesús, como el rey que es ahora embalsamado su cuerpo. Marcos nos habla sobre la traición de Judas. ¿Qué tiene que ver Judas con nosotros? ¿En qué nos podemos parecer nosotros a Judas? ¿O en qué se parece nuestra comunidad en relación a la comunidad de los apóstoles con Judas? Mire, Jesús no cumple las expectativas de Judas, por lo tanto, Judas decide traicionar a Jesús. Judas va en busca de las autoridades judías y propone entregarles a Jesús, porque Judas se había hecho la idea de que Jesús es el revolucionario, es el guerrillero, es el hombre violento que con armas en mano va a salir a luchar contra el pueblo romano que ejercía opresión en el año 33 aproximadamente. Jesús no cumple las expectativas de Judas. También la traición de Judas nos muestra lo opuesto que es la mujer. La mujer unge los pies a Jesús. La mujer entrega su amor a Jesús. La mujer prepara el cuerpo de Jesús para la sepultura. Judas lo vende. Judas lo traiciona. Judas desprecia a su maestro. También vemos que es escogido y encomendado a una misma misión igual que los 12 apóstoles. Judas conformó el grupo de los 12 apóstoles. Judas recibió la misma misión. Judas recibió el mismo Espíritu Santo. Judas también salió a proclamar el Evangelio. Judas también salió a sanar enfermos. Salió a expulsar demonios. ¿Y qué pasó? Resulta que Judas, con toda su libertad, decidió optar por el camino de la ambición y dejar a un lado a su maestro. La traición de Judas también es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. En la traición de Judas se refleja, por lo tanto, la libertad de conversión y perseverancia. Así como Judas, recibiendo el mismo don, recibiendo la misma misión y siendo escogido igual que los 11 apóstoles más, él tiene la libertad de convertirse o de condenarse. Tiene la libertad de perseverar en la comunidad de Jesús o separarse. ¿Tendrá que ver eso algo con nuestra realidad? Usted y yo, como bautizados, tenemos la libertad de amar o de despreciar a Jesús, de convertirnos o mantenernos oprimidos en ese pecado, de perseverar, de asistir a una comunidad parroquial o de fin de semana olvidarnos de Dios y perdernos en el alcohol, en la diversión, en los bailes y en prostitución. La traición de Judas también revela al divisor de la comunidad. Judas se aparta de los 11 para meter la división, para meter la cizaña en la comunidad.
La traición de Judas también expresa la hipocresía hacia Jesús y hacia la iglesia, parecido a nuestra realidad, que nosotros también podemos ser hipócritas en la forma de adorar a Jesús, hipócritas en la forma de amar, de relacionarnos y de saludar a cada uno de los integrantes de la iglesia. La traición de Judas también representa la traición de la humanidad entera. En Judas se manifiesta nuestra traición. El capítulo 14 de Marcos nos habla sobre la institución de la Santa Eucaristía. Eucaristía, que viene de la palabra eucaristía, que significa acción de gracias. Eucaristía significa acción de gracia. No tanto porque usted y yo vayamos a la misa a dar gracias a Dios, sino porque en la misa, porque en la Eucaristía, Dios derrama su gracia, la gracia del Espíritu Santo, la gracia del cuerpo de Dios, la gracia de la paz, la gracia del perdón, la gracia de la conversión, la gracia de la escucha. Y yo estoy seguro que usted se va dando cuenta qué gracia más ha recibido en la Eucaristía. La gracia de entender el misterio litúrgico, la gracia de entender la palabra proclamada, la gracia de entender el significado de cada gesto y de cada oración que se vive y que se responde en la Eucaristía. Esa gracia de Dios es la que nosotros vivimos, recibimos, y sería bueno que la llevemos a casa, que la llevemos a... La Eucaristía cambia el culto judío por un culto cristiano. Recuerda que en la época de la Pascua judía se ofrecía un cordero pascual. Ahora en la Eucaristía ofrecemos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios. En la Eucaristía se celebraba la Pascua, la salida del pueblo israelita hacia la libertad. Con la Eucaristía nosotros celebramos nuestra salida de la esclavitud del pecado al servicio de Dios. En la Eucaristía se vive la liberación de la esclavitud del pecado. Y más que vivir es celebrar. Porque cuando uno celebra, cuando participa, cuando actúa, cuando canta, cuando responde, cuando somos parte activa, ahí hay celebración de esa fiesta pascual. La Eucaristía también es memoria del primogénito por la de los primogénitos. Me explico. En el capítulo 12 del Éxodo, Dios escoge a los primogénitos de los egipcios para darles muerte, mientras que pone a salvo al pueblo israelita encabezado por los primogénitos de los israelitas. En la Eucaristía celebramos ya no la liberación, ya no la salvación de los primogénitos, sino el sacrificio pascual que hace Jesús como el primogénito de Dios. Jesús es el primogénito de Dios. Y en Jesús, que es el primogénito, no se salvan únicamente los primogénitos del pueblo de Dios, sino el pueblo entero. Y va mucho más allá, porque el primogénito de Dios entrega su vida no solamente por el pueblo de Dios, sino por el pueblo pagano, por el pueblo que no conoce o que se resiste a creer en Dios. En la Eucaristía ofrecemos el cuerpo de Cristo, que es el Cordero de Dios, y nos ofrecemos también nosotros mismos, o esa sería la intención de Dios a través de San Pablo, cuando escribiendo a los romanos
Pablo nos sugiere que nos entreguemos nosotros mismos como sacrificio vivo y santo. ¿Qué es ser sacrificio vivo y santo? Ser sacrificio vivo es ser adherido al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos adherimos al cuerpo de Cristo? Cuando nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Ser sacrificio vivo también quiere decir que es un hombre o una mujer activo en la fe. ¿Y cómo somos santos? Somos santos únicamente por medio de Cristo. La Eucaristía es un encuentro cara a cara con Jesús, el Hijo de Dios. La Eucaristía también es comunión con Dios y con el prójimo, porque vamos a la misa a estar en comunión con Dios, pero a veces guardamos distancias, guardamos rencillas con el prójimo. A veces durante la Eucaristía estamos criticando al que está a nuestro lado, estamos criticando al sacerdote, estamos criticando a los ministros, colaboradores del sacerdote. Eso no es comunión con el prójimo y no estamos viviendo una verdadera Eucaristía. La Eucaristía es recibir una nueva misión como los apóstoles. Cuando Jesús conformó su comunidad, le dio a los apóstoles la misión de salir a anunciar la buena nueva, la misión de sanar enfermos, la misión de expulsar demonios. Esa misma misión nosotros recibimos en cada Eucaristía. Con la Eucaristía también desde ya tenemos vida eterna y nos preparamos para entrar en la gloria de Dios. La Eucaristía es sacrificio donde descansa la cólera de Dios Padre. Si hay algo que el pueblo judío temía, era recibir la gloria de Dios Padre. Y no es que Dios se enojaba de por gusto como lo hacemos los seres humanos. Dios se enojaba porque la humanidad entera, porque su pueblo elegido lo colmaba, lo colmaba de pecados. Y Dios desataba su ira y los mandaba plagas, los mandaba sequías, los mandaba a los enemigos para que los derrotara en batalla. Tiene que ver eso mucho con nosotros. Nosotros también le ofendemos a Dios a cada momento. Pero grande es nuestro Dios, misericordioso es nuestro Dios, que en el cuerpo y la sangre de Cristo que se entrega en cada Eucaristía, sobre ese cuerpo santo, Dios apacigua su cólera. Por eso sería bueno que usted y yo hagamos conciencia de que tan grande es el amor de Jesús por nosotros, que en cada Eucaristía está apaciguando la cólera de Dios. Vivir la Eucaristía es cuestión de fe. Puede ser que usted y yo tengamos duda de lo que se da en la Santa Misa. Puede ser que usted y yo asistamos a la misa con dudas. Pero qué bueno hasta cierto punto que usted tenga dudas. Porque eso quiere decir que como ser humano usted está abierto a recibir una formación que venga desde la Biblia. Y qué mejor que usted tome la Biblia y desde las Sagradas Escrituras vaya escudriñando la vida de la Iglesia, vaya escudriñando la misericordia de Dios. No siempre vamos a poder ir a misa con toda nuestra fe, pero ahí está nuestra perseverancia, ahí está nuestra verdadera fe hacia Dios. Aunque usted y yo tengamos duda, vayamos, porque en esa Eucaristía Dios nos va a abrir los ojos, porque en esa Eucaristía Dios nos va a regalar una nueva experiencia, porque en esa Eucaristía Dios nos va a sumergir en su vida inmortal. En esa Eucaristía nos va a dar nuevamente el sacrificio redentor. La Eucaristía también nos sumerge en la vida mortal de Jesús. ¿Por qué en la vida mortal de Jesús?
porque más adelante vamos a ver que Jesús, como hombre verdadero, también siente tristeza y siente una angustia de muerte. En la Eucaristía nos sumerge en el sacrificio pascual que es Jesús. Nos sumerge en sus lágrimas, nos sumerge en sus clamores, nos sumerge en sus oraciones, nos sumerge en la obediencia al Padre. Al recibir el pan y el vino, recibimos la gloria entera de Dios. Pareciera que recibimos solamente un pedacito del cuerpo de Cristo, pero no. Al contrario, en ese pedacito, por más pequeño que sea, recibimos la gloria entera de Dios. Que Dios nos conceda la gracia de ser conscientes de que cuando comulgamos con el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo al Padre en toda su plenitud, al Hijo en toda su plenitud, al Espíritu Santo en toda su plenitud. Si realmente fuéramos conscientes, si realmente hiciéramos conciencia de tan grande regalo que Dios nos da, pudiéramos hacer milagros como lo hizo. La primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice: a Cristo Jesús no lo ha visto, y sin embargo lo aman. Escuche lo que dice Pedro. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. No lo ven todavía, pero sí creen. Y por eso se siente una alegría celestial que no se puede expresar. Eso es asistir a la Eucaristía aún cuando nos falta la fe, aún cuando tenemos duda, porque aunque no lo podamos ver físicamente con los ojos, lo podemos sentir. Aunque no lo podamos ver, yo estoy seguro que usted lo ama a Jesús, por eso va a misa. Aunque no lo podamos ver, usted sí cree que el pan es el cuerpo de Cristo. Y hay unos textos hermosos que me gusta y que los comparto. Job y Romanos. Job capítulo 42, versículo 5 dice: yo te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. A Jesús lo encontramos presente en el pan porque Él es el pan. Y Romanos nos va a decir: perseverar en la esperanza es lo que salva. Perseverar en la esperanza es lo que salva. Escuche lo que sigue. Pero ver lo que se espera ya no es esperar. Muy, muy profundo. Pero ver lo que se espera ya no es esperar. Y continúa el texto. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Un texto hermoso. Un texto muy delicioso. Un texto muy delicioso para masticarlo una y otra vez, viendo a Jesús presente en el pan y en el vino. Pablo tiene razón. Es más, Dios a través de Pablo nos abre los ojos y nos va a decir: ver lo que se espera ya no es esperar. Si creemos, si aceptamos, si profesamos que Jesús es el pan vivo bajado del cielo, la idea ya no es esperar, sino celebrarlo. Como cuando nosotros estamos atentos a la llegada de un familiar o de un amigo que hace mucho tiempo no lo habíamos visto. Nos llega la noticia de que nos viene esa visita y ¿qué hacemos? Alistamos la casa, preparamos la mesa, preparamos un alimento, tenemos un vaso de agua para cuando llegue, tenemos un tema para conversar, tenemos una pregunta para realizarlo. Pero cuando llega, ya no lo esperamos, sino que ahora sí, lo hacemos pasar a la casa, compartimos los alimentos, conversamos lo que ha pasado en nuestra vida y le preguntamos qué ha sido de la vida de él. Por eso Pablo dice:
ver lo que se espera, ya no es esperar, sino que es disfrutar, en otras palabras. Es compartir, es convivir, es dialogar con la visita que nos ha llegado. Lo mismo con Cristo. Si le vemos a Cristo en el pan presente, lo ideal sería que lo saboreemos, que nos alimentemos de Él, que lo adoremos, que lo respetemos, que le hagamos preguntas, que le contemos de nuestra vida, que le hagamos partícipe de nuestra realidad. Eso es celebrar. Lucas capítulo 2, versículo 10 nos dirá: no teman, vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría. Estar ante la presencia de Dios sacramentado debería darnos esto, mucha alegría. ¿Con qué alegría estamos usted y yo en misa? ¿O estamos incrédulos? ¿O estamos callados? ¿O estamos distraídos? El ángel dice: vengo a darles una buena nueva que será motivo de mucha alegría. Estar ante la presencia de Dios debe ser eso, una alegría. Como nos dice el Salmo 37, versículo 4, pon tu alegría en el Señor y Él hará lo que desea tu corazón. Pon tu alegría en el Señor. Que cuando Jesús se ha hecho presente en el pan y en el vino, usted no esté triste, sino que usted esté alegre. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: levantemos la mirada hacia Jesús, Él que motiva nuestra fe. ¿Cómo es nuestra mirada en el momento de la consagración? A lo mejor cerramos los ojos, a lo mejor estamos distraídos, pero Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: levantemos la mirada hacia Jesús. Levante su mirada, contémplelo a Jesús, porque es el mismo Cristo en la persona del sacerdote, una vez más, hablándonos a nosotros y diciendo: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y nos invita y nos dice: tomen y coman, tomen y beban. ¿Será que usted y yo aceptamos esa invitación? La Eucaristía también es revelación de misterios divinos. ¿Por qué revelación de misterios divinos? Porque lo que antes no entendíamos, en la misa entendemos. Lo que antes no sabíamos orar, en la misa oramos. Lo que antes no sabíamos escuchar la palabra de Dios, en la misa escuchamos. Lo que antes no sentíamos la capacidad y la gracia de perdonar, en la misa sentimos esa gracia de perdonar. Lo que antes no sabíamos hablar de Dios, en la misa empezamos a hablar de Dios. En la misa comprendemos por qué Dios envía a su Hijo, por qué Dios le da la orden y por qué la voluntad de Dios es que su Hijo, una vez hecho hombre, se haga pan. En la misa comprendemos esos misterios divinos. La Eucaristía también es comunión sacramental que nos presenta ante Dios, santos y sin mancha ni culpa alguna. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Es Cristo en persona quien nos hace santos, quien quita de nosotros toda mancha, toda culpa. Nos regala una nueva experiencia con Dios, nos llena de sabiduría y nos da a probar el camino de la santidad. Y es que la misa es eso, la misa es una nueva experiencia con Dios. Decía un sacerdote, que la misa debe ser un nuevo encuentro con Dios. Cada Eucaristía, cada vez que comulguemos con el cuerpo de Cristo, deberíamos tener una nueva experiencia con Dios, no por nuestro esfuerzo, sino por gracia de Dios. Pero para que actúe la gracia de Dios necesitamos abrir, necesitamos disponer el corazón.
Disponer, estar preparados con el sacramento de la confesión. Abrir es aceptar, es recibir, es decir, yo creo, aunque las dudas me ataquen, aunque la tentación de las dudas me ataquen, yo creo. En la Eucaristía, Dios santifica su propio nombre, ya que el hombre no es capaz. En la Eucaristía rezamos el Padre Nuestro y decimos, santificado sea tu nombre. Pero Dios no es santo porque el hombre diga, santificado sea tu nombre. Al contrario, Dios en persona viene a santificar su propio nombre cuando convierte al ser humano, cuando el hombre acepta esa invitación de conversión. Dios viene a santificar su propio nombre cuando el hombre es capaz de dejar su pecado atrás y pasar a una libertad santa, a una vida de servicio y entrega a Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos del 1 al 23, nos demuestra cómo Dios viene a santificar su propio nombre. En la Eucaristía, Dios nos infunde el Espíritu Santo y nos sumerge en las especies del pan y vino consagrados. La Eucaristía es recibir una nueva misión como los apóstoles. ¿Ha notado usted que cuando termina la Santa Misa, el sacerdote dice, pueden ir en paz? En otras palabras, y en las palabras primitivas de la Iglesia cuando celebraba la Santa Eucaristía, se decía, pueden ir en paz. Es decir, vayan y hagan misión. ¿Qué misión? Lo que usted escuchó de las Sagradas Escrituras, lo que usted escuchó, la proclamación del Evangelio, vaya y haga misión. ¿Qué misión más? La experiencia que usted vivió con Dios en la Eucaristía, vaya y haga misión. Lo que usted entendió en la Eucaristía, vaya y haga misión con los demás. Esos demás son los familiares que tenemos en la casa. Y llegamos a la agonía de Getsemaní. Para ello, leeremos el versículo 33 y siguientes. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo, siento en mi alma una tristeza mortal. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Estén despiertos y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podían resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez, les dijo, ahora sí pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me entrega. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La agonía en Getsemaní nos muestra a Jesús solo y al frente de su iglesia dormida, orando a Dios.
Mire que en las personas de Pedro, Santiago y Juan está representada la iglesia entera. Y cuando Jesús va a orar y regresa, encuentra a Pedro, es decir, encuentra a la iglesia dormida. Solo Jesús se mantiene de pie orando. De pie en el sentido de que está despierto. De pie en el sentido de que está frente y a la espera de la gracia de Dios. Su iglesia, al contrario, está dormida, está decaída, está distraída. Nosotros también en la Eucaristía y en nuestro diario vivir podemos estar dormidos cuando nos dedicamos a otras cosas del mundo y nos alejamos de Dios o nos despreocupamos de Dios. A veces uno en el trabajo es capaz de dar un 10% más cada día, pero en cuestión de la fe es capaz de disminuir hasta un 99% de su proceso espiritual en un solo día. A eso nos invita este texto, a estar despiertos, a no distraernos, a no bajar la guardia, a no estar descuidados en las cosas de Dios. Agonía significa combate, y este combate que experimenta Jesús nos muestra su humanidad, nos muestra también su tristeza de muerte, nos muestra también las tentaciones y las tribulaciones que experimenta Jesús. ¿Por qué tentaciones? Porque el mismo Jesús va a decir que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La agonía de Getsemaní, la agonía de Jesús en Getsemaní, nos muestra cómo Jesús se abandona en Dios Padre. Ante esas tentaciones, ¿qué hace Jesús? Se abandona en los brazos de Dios. Nos muestra también la obediencia a Dios antes que a los deseos de la carne. Por eso Jesús, en obediencia al Padre, dice, no se haga lo que yo quiero, sino hágase lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Nosotros, qué confianza, qué obediencia, qué entrega tenemos hacia Dios. Nos enseña a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo es nuestra confianza con Dios? A veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad, pero no aceptamos la suya. Y la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes se hagan santos. Eso nos invita a que nuestra santidad debe llevar un proceso diario. La voluntad de Dios es que ustedes se hagan santos. La agonía en Getsemaní también nos muestra a Jesús cargando sobre sí el pecado de los hombres e intercediendo por los pecadores. Y acá les recomiendo que a la lectura de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, lo comparemos con el capítulo 53 del libro de Isaías. Ahí lo vamos a poder entender un poco mejor cómo Jesús carga con los pecados de la humanidad entera mientras está orando, mientras está sufriendo, mientras está soportando insultos, mientras está soportando humillaciones. E incluso la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní es una preparación para que el mismo Jesús conozca no solamente las humillaciones que le causará la humanidad entera, sino el silencio de Dios. La agonía también nos muestra cómo la iglesia desacata las órdenes de su maestro. Recuerda que cuando Jesús se fue a orar les dijo, oren y permanezcan despiertos. Pero cuando Jesús ha orado 1 hora y regresa a ver a sus apóstoles, ¿cómo los encuentra? Dormidos. La iglesia ha
ha desacatado las órdenes de su maestro, no se mantiene despierta, no se mantiene en oración. En otras palabras, está en las actividades de su diario vivir y no en las cosas de Dios, relacionando nuestra vida diaria. La agonía de Jesús en Getsemaní nos muestra a Jesús aceptando, preparándose para el sacrificio, aceptando ser el sacrificio vivo y santo. Y lo que es más, nos regala la tranquilidad, el descanso espiritual y corporal. Cuando usted y yo estamos estresados, cuando usted y yo estamos adoloridos de tanto estrés, ¿qué hacemos? ¿En qué buscamos nuestro descanso? ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En un analgésico o en Dios? Sería bueno que usted y yo, cuando estamos estresados, vayamos ante el Santísimo, hagamos oración y le aseguro que por gracia de Dios usted va a salir renovado. Cuando usted esté con problemas, cuando usted esté inquieto, cuando usted tenga ganas de suicidarse, vaya ante el Santísimo, cuéntele lo que le está pasando y el Señor le va a regalar tranquilidad y le va a dar un sentido a su vida. Haga la prueba, le animo, como también le animo a que terminemos dándole gracias a Dios por toda su obra redentora. Si puede, junte las manos, o si desea levantar las manos en signo de alabanza, hágalo. Padre de bondad, te damos gracias por tu amor infinito. A veces, Señor, no tenemos la capacidad para entender tu misterio pascual, tu misterio redentor. Pero aún así, Señor, tratamos de seguirte con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra poca fe que tenemos, confiados en que tú nos permitirás entender tu misterio de salvación. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que en cada Eucaristía podamos vivir una nueva experiencia contigo. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que en cada Eucaristía podamos contemplar, podamos valorar, podamos respetar y podamos adorar el cuerpo y la sangre de tu Hijo presente en el pan, presente en el vino. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que cada Eucaristía realmente pueda ser una comunión contigo y con el prójimo que tenemos a nuestro lado. Danos, Señor, de tu Espíritu, para que después de cada Eucaristía realmente podamos poner por obra lo que hemos escuchado, lo que hemos experimentado, y lo llevemos como misión a nuestra casa, a nuestro trabajo y a nuestro diario vivir. Bendito sea, Señor, Dios del universo. Bendito sea, Señor, Dios rico en misericordia, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Dios rico en sabiduría. ¿Quién podrá igualarte en gracia, Señor? Nadie. Pero tú sí puedes dar al hombre tu gracia, tu sabiduría y el entendimiento. Que todo sea, Señor, para gloria tuya y para santificación del hombre. Amén.